Bueno, familia, este es un tema que esperábamos algunos durante bastante tiempo. El año 24, recuerdo que estábamos en determinado momento predicando una gran verdad, que es: Jesús tiene la última palabra. Y yo no tengo ninguna duda. Y de repente llega la Dana. Y entonces estuvimos hablando del sufrimiento de los hijos de Dios. Pero claro, cuando ya has abordado eso, o cuando abordamos eso, quedaba la cuestión: ¿y qué hay del sufrimiento? Ya no de los hijos de Dios, en virtud de cómo interpretamos determinadas promesas, o las promesas de cuidados y protección que tiene la familia de la fe. Ya resuelto ese tema con la predicación correspondiente, surge una nueva pregunta. Es lo propio de contestar las preguntas. Cuando uno se formula una pregunta y no la contesta, porque no puede, porque no tiene acceso o porque no quiere, pues se queda con la pregunta. Pero cuando la resuelve, mejor o peor, inmediatamente, con la satisfacción de la pregunta contestada, asumiendo que esté bien contestada, viene una nueva pregunta que habitualmente es más costosa de comprender. Entonces ya resolvimos el análisis de cómo entender los sufrimientos de los hijos de Dios, que están sujetos a toda suerte de promesas que tienen que ver con amor, con cuidado y con protección y prosperidad y nada. Ya la resolvimos. Pero entonces nos quedaba: ¿y cómo entender el sufrimiento gratuito, aparentemente, que vemos que se da por todo el mundo? Pero ahora queda otra cuestión: el sufrimiento en el que Dios, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, es parte, y no solo es parte, sino que lo suscita. No solo está involucrado, sino que lo ordena. Esto lo he acortado lo máximo posible, porque esto requiere un análisis antropológico, sociológico, psicológico, religioso, histórico. Y claro, el análisis que requiere esto para una comprensión amplia puede ser el equivalente de un verdadero peñazo. Luego hay que rescatar todas las ideas que puedan ser útiles para la congregación creyente y convertirlo en una exposición devocional, lo que llamaríamos una predicación. Bueno, pues ese es el desafío de hoy. Hoy vamos a hablar de violencia en las Escrituras. Pero violencia, no la que vemos, porque hay que ponerle un par de apellidos. Violencia vinculada con la acción de Dios, pero también vinculada directamente a los designios y órdenes de Dios. Esta es la descripción. Podríamos decir: sí, pero es que... Claro, este sermón se trata del sí, pero es que. El pero es que es este sermón. Lo que he dicho hasta este momento es una descripción de algo que está ahí. El texto con el que vamos a arrancar, yo sé que para muchos es, lo que he dicho antes, es como lija para el alma. Y con razón. Así que si estáis preparados, poneos los cinturones de seguridad. Paquita, hasta que no termine, no puede salir nadie. Porque de lo contrario se iría con una parte. Y hay veces que los sermones son como ese versículo del Salmo que dice: Dios no existe, dice el necio en su corazón. Entonces, si el predicador o quien sea lee eso, y nos pasa como con el chico del Belén, pues sale escopetallado. Entonces tú tienes que impedir, tienes que poner tu vida al servicio del Señor si alguien se quiere escapar hoy. Nuestro texto
Lo pongo, lo leemos y lo quito. Dijo Samuel, el profeta Samuel, dijo a Saúl: así ha dicho Jehová, el Señor, ve pues y ataca a Amalec, el pueblo de los amalecitas, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando una persona del siglo XXI en Occidente, porque del siglo XXI esto yo os podría, y vosotros a mí, os podría llevar a determinadas latitudes de nuestro planeta donde esto no escandaliza, se practica y con honores. Pero cuando una persona del siglo XXI en Occidente se acerca al Antiguo Testamento, la violencia que descubre en sus páginas le desconcierta hasta decir basta. Y algunos dicen basta literalmente, cierran la Biblia y se acabó la lectura. Hasta decir basta, hasta activarles la rebeldía, hasta arañar y destruir destrozar o golpear su sensibilidad. A muchos creyentes les pasa lo mismo. Lo que ocurre que algunos lo aparcan en espera de, y otros se callan porque no quieren evidenciar ningún tipo de fisura, porque ellos saben que está mal visto, es políticamente incorrecto plantear un cuestionamiento. Lo que sería para un creyente incorrecto, desde mi punto de vista, es plantear un cuestionamiento en términos ácidos y de desprecio. Tiene la responsabilidad de preguntar sin ese tono, pero cada cual responde como quiere y como puede. Entonces, querida Iglesia, es que esto no trata de relatos duros, trata de violencia consentida por Dios, como hemos visto en este caso, ordenada por Dios. Y en general esto provoca una tensión interior profunda hasta que un creyente se libere de esa dualidad que produce en su pensamiento. Una dualidad te lleva al escepticismo, al enfado, a la renuncia, y la otra, lo que comprendes de Dios, te lleva a seguir sirviéndole, a seguir amándole. Así, ¿cómo conciliar? Esta es la cuestión para hoy. ¿Cómo conciliar esto que hemos visto como representación de algo que se ve con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo conciliarlo con el dibujo de un Dios que se nos presenta y que así está en nuestra mente, con la certidumbre de que no estamos equivocados, de un Dios que es bueno y que es amoroso? Porque este escándalo, tropiezo, intelectual, espiritual para otros, no es cosa menor. Esto afecta a lo más esencial de la fe bíblica. Entonces, para las personas que no creen, el impacto es todavía mayor y hace que estos textos se conviertan en la mejor prueba acusatoria contra la coherencia de las creencias y de la fe bíblica. Como no, estoy hablando en nombre de ellos. Mi personaje imaginario que me cuestiona, ese es el que está hablando ahora. Es que aquí aparecen a todas luces, aparece un Dios violento, cruel, pero lo que es peor es arbitrario. No hay crueldad que se justifique por alguna causa, pensaría una persona desde la razón, y desde la razón, con toda la razón, es que no solamente se ve un Dios cruel, violento, encima arbitrario. Y eso es incompatible para la ética humanista actual. De ahí que el Antiguo Testamento se convierta para muchos en un obstáculo insalvable para tomar en serio la fe. Ahora voy a dar un giro respecto a lo que he dicho hasta el momento.
Escucha, ese desconcierto del que estoy hablando, que se produce con una cierta intensidad entre los que no creen, entre las personas en general, todos, y también entre los creyentes, de desconcierto puede convertirse, y este es mi propósito en este día, como un punto de partida para comprender, más allá de estas primeras impresiones a las que yo le estoy dando vueltas, con la idea, con el objetivo de que te escueza esto que vemos que hace Dios. Yo quiero que te escueza para que podamos salir de ahí, no para que te quedes ahí. De ahí que nadie se puede ir hasta que termine. Esto que es tan denunciable aparece en la Biblia y la Biblia no lo disimula, sino que lo deja a la vista. Y esto, a quien quiera incitarle a pensar que nadie que es malo va dejando las pruebas de su maldad, nadie que es malo y quiere pasar por bueno va dejando las pruebas de su maldad a su paso. En virtud de lo que vemos que no se tapa, nos preguntamos, ¿por qué esa violencia escogida libremente en su manera de rebelarse con V ante la humanidad? Bien, pues después de sembrar toda esta incomodidad, me gustaría que juntos, a partir de ahora, camináramos desde las apariencias tan negativas de las Escrituras para que fuéramos constatando que las Escrituras no justifican la violencia como ideal, sino que la expone, y esto es lo más importante, expone esa violencia como punto de partida desde donde Dios va a comenzar un largo proceso que llevará mucho tiempo, un exigente proceso de transformación del corazón humano para llegar hasta aquí. ¿O vosotros pensáis que la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha hecho bebiendo de otra cosa que no sea de la cultura occidental cristiana, aún en la Declaración de Derechos Humanos, habiendo matado a Dios, que se prohibió mencionarlo para que fuera más universal? ¿De dónde han salido todos los derechos? ¿De gente atea? Sí, que estaba ya socializada desde valores cristianos. Vete en 1944-45, vete a las regiones tribales de África y plantea la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, lo que estaba diciendo es que el ver esta realidad nos permite, si nos liberamos de las primeras impresiones, que son muy dolorosas, nos permite constatar que esto en realidad es el punto de partida desde donde Dios ha empezado a tratar con el hombre para llegar hasta aquí, hasta el punto donde estamos. Entonces, el texto que hemos leído está ubicado aproximadamente en el 1050 a.C. Si habláramos de otros textos violentos también, como en el caso de Moisés y lo que se practicaba, sería 1250, si habláramos de Abraham y todos los problemas que había también, y la destrucción de Sodoma y Gomorra, estaríamos hablando del 2000 a.C. Ahora, con todo esto, comencemos, y esto es una parte histórica que hay que hacer sí o sí, pero esto es la palabra de Dios, no la hagas y ya sabes que no te vas a enterar de nada. Le hablo a mi personaje imaginario. Vamos a dibujar el escenario real del mundo antiguo en el que estamos viendo a Dios interviniendo. ¿Cómo era eso? Estábamos nada menos que en la edad de bronce. Habían sociedades tribales y urbanas. Y escucha, la guerra era protección de mi gente y de mi territorio. Y la guerra era la forma de progreso. Pero eso es una salvajada, exactamente, eso es una salvajada, exactamente.
Pero más aún, olvídate de tal cosa como derechos humanos. No existía ni el concepto, ni el pensamiento, ni nada de eso. Entonces, repito, en este contexto, ahí tenemos que ir mentalmente. La guerra no es violencia. ¿Cómo? En ese contexto no es violencia. Las cosas son lo que son en el momento en el que se piensan y se viven. La minifalda aquí no es inmoralidad y hay algunos sitios. Luego, aquí no es violencia. La guerra es protección de lo mío. Y la guerra es el equivalente a ser un emprendedor. La guerra es la fórmula de progreso, la forma de progreso de todos. Entonces, conquistar significaba tierras en términos de progreso, y una forma de proteger mis fronteras era extenderlas y si había lugar, frenar al otro, pero frenar con candela. No sentarse a... Vamos a ver un consejo. Señor jefe de los unos, vamos a... Es que me ha parecido ver que habían 116 ahí violando a mi hija. Hablemos, paz y amor. Tenga su coronita de laurel, yo me pondré la mía. Eso. Conquistar significaba tierras, ganado, crecimiento, metales, esclavos, mujeres, para tener hijos y también para realizar cambio, incluso alianzas con otras tribus. El prestigio político y religioso era la guerra, es decir, la violencia. De manera que el rey que no conquistaba no redistribuía riquezas. Y ahí se aplicaba el principio fundamental de Mota, que ir para nada es tontería. Fuera el rey. Ya está, así de sencillo, en su cosmovisión. Por otra parte, en estas sociedades, quitémonos de la cabeza, el valor supremo no era la paz física, ni muchísimo menos. Eso era ser un blandiblue, eso era ser una gominola, eso de la paz. El valor supremo era el honor. Morir combatiendo era mucho mejor que estar sometido, aunque fuera así de sometido. De hecho, ser vencido no era malo porque te mataban, era malo porque te deshonraban a ti, al clan, a la familia, etcétera, etcétera. Así que, desde esta cosmovisión, la guerra era la que construía la memoria de un pueblo, la historia de un pueblo, el nombre de un pueblo, el honor de un pueblo. La guerra era lo que constituía el sentido de la vida. Ese era. Desde el punto de vista religioso y político también. Religioso era una actividad o una acción sagrada. Bien, en resumen, la guerra en el mundo antiguo era supervivencia, el botín era progreso, tu jornal, tu sueldo, tus inversiones. La violencia era el modus operandi legítimo. Escucha, no legítimo, te lo aguantaré, honorable. Igual que hoy el trabajo y emprender es honorable, el esfuerzo, el sacrificio, era honorable. Pero es que pues te vas tú allí y les hablas. Eso es lo que había. Pero están bendiciéndolo, estoy describiéndolo. Describiéndolo. X palabras. X sílabas. El honor valía más que la vida. Y la paz, en vez de añorarse, era una excepción entre guerras. Esta era la sociedad. Entonces, juzgar aquel mundo con categorías morales, éticas, políticas, de derechos, etcétera, etcétera, del presente,
Eso es un reduccionismo que solo sirve para una cosa, para alimentar y que mi ignorancia crezca y se haga abundante. Repito, analizar, valorar, juzgar aquel mundo con los principios actuales es un reduccionismo que reduce también mi cabeza y lo único que aumenta es mi ignorancia. Pero además, evaluar aquello con mis criterios lo que me lleva a una condena, y es que voy a sacar conclusiones las que sean, ninguna acertada. Fijaos, eso se llama presentismo, incurrir en presentismo. Incurrir en presentismo es lo que hacen hoy los políticos. Iba a decir que el Señor los reprenda. A algunos. Señor, deja el 0,00001% por si acaso, por no ser exagerado. Presentismo es lo que hacen los políticos con la historia de sus adversarios. Voy a politizar para daros información. Por favor, buscad lo machista, racista, abusador de mujeres, burgués, aristócrata, sometedor del pueblo, que era Simón Bolívar, Revolución Bolivariana, ejemplo de cobertura del pueblo humilde. Buscar algo sobre el hijo que tuvo Carlos Marx con su criada, que cuando lo tuvo no lo quiso reconocer. Eso es abuso, violación, abuso de poder, según los criterios de tus herederos, chaval. Y entonces Engels, el otro pilar de la extensión del comunismo, Engels lo adoptó y le dio nombre para proteger la ideología y la expansión y encima lo hicieron como algo noble. O sea que tú crujes a esta gente por esas cosas. Ah, claro, es verdad. Encarnas todo lo que denuncias. Entonces, presentismo es que determinada gente se vaya atrás y la historia de los reyes católicos la interpreten, o la nuestra, la de España. Porque si tú vas a Francia y oyes a alguien, bueno, vas donde sea, y oyes a alguien que habla mal de Francia, este es inglés. Si oyes a alguien que habla mal de Alemania, este es francés. Si oyes a alguien que habla mal de España, español. Entonces, presentismo es todo esto que vemos, valorar con los principios morales míos la antigüedad del otro, no la mía. Bien. ¿Es escandaloso? Pues así de escandaloso es incurrir en presentismo cuando nos dedicamos a evaluar lo antiguo con los criterios morales nuestros de hoy en día. Volviendo al Antiguo Testamento. Entonces tenemos que asumir que según sus criterios, ellos no vivían, he dicho según sus criterios, pues ahora escúchalo en tu mente en negrita, mayúscula y subrayado. Ellos no vivían en un mundo injusto, vivían en un mundo peligroso, como cuando sales a la carretera hoy. Entonces, con estas bases, que yo creo que hacían falta, estamos en condiciones de acercarnos ahora con menos riesgo que sin estas consideraciones. Entonces ya vamos, después de esta descripción, de este recorrido, vamos con la primera cápsula. Dios
conocido y entendido ya cómo era este mundo, Dios no decide, o mejor dicho, decide revelarse a este mundo en este mundo. No se espera a que mejoren y entonces dice, vale, ahora ya. Tal vez nosotros hubiéramos dicho, pues yo a esta gente yo no me acerco. Bueno, es que si te acercan, lo más seguro es que te hubieran metido en una cazuela. Pero yo no me acerco, que les den, ya cambiará. Cuando cambien ya dialogaremos, consenso. Entonces, esto es lo que hace. Para mí, cuando lo desarrollemos, Dios ha pasado de esa visión preocupante que yo tenía, porque no era más, a decir, Señor, este es el final del sermón, pero no he terminado, ¿eh? Hay que desarrollarlo. Además, que se quede grabado por si después lo transcribo y alguien lo quiere. Señor, esto, o sea, no solo la cruz, esto tuviste que hacer. Ahora lo veremos. Entonces, en ese tiempo de la historia del ser humano, que era así, pero que ese trocito de la historia del ser humano que llamamos el Antiguo Testamento, nosotros ahora vemos que no nace el Antiguo Testamento, la historia de Dios con un pueblo que llama. Nosotros vemos que no nace en un ambiente moral idílico, ni muchísimo menos. Surge esa irrupción de Dios en un ambiente asilvestrado. Que venimos, estamos hablando de un ambiente de guerra, botín, clanes, honor, violencia, matanzas, exterminios. Entonces Dios no va a esperar a que esa gente cambie, a que haya un mundo justo para rebelarse. Se revela a gente de ese pelaje, a ese mundo. Y entonces, los detractores que piensen lo que piensen, es que están en su derecho, porque es una patata caliente. Yo he estado 40 años con la patata caliente ahí, que no había manera de que se enfriara, ¿eh? Entonces, cuando se acerca a Israel, Dios no está diciendo, a vosotros os llamo porque sois más guapos o más buenos, no. Con vosotros, que sois cabezones hasta aburrir, lo dice en otras palabras. Con vosotros, no porque... No. Con vosotros voy a empezar un camino. Entonces, la elección significa, de Israel significa, con vosotros voy a empezar. Entonces, ¿y qué hace? No lo saca de golpe. Sacarlo de golpe exigiría aquello que vimos. Os deshumanizo y os convierto en un segundo en personas de una ética propia del siglo XXI. No puedes hacer eso, tienes que deshumanizarlo. Entonces los acompaña paso a paso. ¿Y qué es lo que Dios hace para obtener ese resultado? Nosotros, la sociedad en la que podemos vivir ahora, con toda la basura que hay. Pero ¿sabéis lo que significa? Que no vayamos por la calle y como normalidad el vecino de al lado pueda coger a mi hija, violarla y llevársela y venderla. Eso sería, eso era. Parodiado. Ese es el pueblo que toma. Entonces, con ese devenir, en ese descenso, porque es un verdadero descenso de Dios, no solamente hacerse hombre, hay un descenso también al irrumpir para revelarse al ser humano en lo que vemos del Antiguo Testamento, será descender al fango para sacarnos del fango, para ir acompañándonos. Y entonces lo que vamos a ver, vamos a dar un salto. Una primera contención de esa violencia que se veía, la encontramos en Éxodo 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Un escándalo para un lector del siglo XXI. Sí, bueno, y del siglo XX, porque también los oí escandalizarse yo el milenio pasado, hay que ver. Desde el milenio pasado vengo. El énfasis es cuántos años tendrá. Para un lector, esto que acabo de decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, eso es un escándalo, con razón. Pero para un lector que se mueva en las capas superficiales,
Pero aquel que quiera meter la cabeza un poquito y ahondar y bucear un poquito, verá que eso, en aquel contexto que acabo de describir con toda crudeza, es un avance extraordinario, porque lo que está diciendo es que las responsabilidades ya no es tú, tu padre, tu familia, tus hermanos, tu tribu, tu pueblo. La responsabilidad es individual, se acabó ya. Individual y proporcional, ojo por ojo, diente por diente. No una lectura literal, significa cada uno se hace responsable. Se acabó lo que hacíamos hasta ahora, todo el clan. No es un avance en aquellas mentes asilvestradas. No, es que el que me diga, no, es que ya sé yo que está pensando, está incurriendo en presentismo, ya está pensando con su mente. No es un avance, oye, que no, te dirían los vikingos, el que haya visto, y esto es mucho después, esto es hace 4 días, el que haya visto la serie, que le digan eso, ¿cómo? ¿Que no arrase con toda la tribu si mataron a mi hermano? ¿Que no arrase? ¿Me vienes con esas blanderías? O sea, no somos, sí que somos, es una forma retórica. Esto es un avance gigantesco. La responsabilidad, tú, vikingo, no puedes arrasar. Busca al responsable y el castigo tiene que ser proporcional. Es que es una maravilla. Entonces ese Dios que ven como violento no justifica la violencia, pero si está participando, ya estamos con el presentismo otra vez. Es muy difícil que la gente deje de incurrir en presentismo cada vez que lee un versículo, muy difícil. Seguimos avanzando en la historia y llegamos al tiempo de los profetas. Entonces ahí vamos a ver un Dios que es guerrero, sí, pero vamos a ver un cambio radical. Vamos a ver que en la evolución Dios ya deja de aceptar las guerras de manera indiscriminada. Es un paso. Pero además Dios, a diferencia de los dioses tribales de su entorno, Dios es un Dios que va a juzgar también y le va a llamar la atención a su pueblo. Antes los dioses tenían que proteger a su pueblo, bueno, los dioses ajenos que no existen, pero bueno, la cosmología que había. Eso está muy bien. Ya las guerras no pueden ser indiscriminadas y ya hay responsabilidad para el pueblo de Dios, aunque esté Dios ahí diciéndole que le va a ayudar. Esto es algo muy nuevo en la historia de las religiones, de aquellas religiones y también de la época. Y ahora viene el giro profético. Con el giro profético se da un salto en esta pedagogía que yo estoy intentando comunicar a la Iglesia y a ti también. Comienza, da un salto nuevo. Dios empieza a desautorizar la violencia, pero se mantiene, y él con demandas que es de locos. Dios se ha vuelto loco. Os leo. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Es que está tan claro el hilo. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscar la justicia, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 2:4, y convertirán sus espadas en rejas de arado. Sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más en la guerra. ¿Se ha terminado? No, ni ahora. Estoy hablando de la pedagogía. Y estoy viendo a Dios con por fin, pero aún no hemos llegado. Entonces la guerra deja de ser un ideal y empieza a ser, y esto no lo olvides, a partir de aquí la guerra empieza a ser considerada, enseñada por Dios, como un fracaso. La guerra ya es un fracaso. Mirad lo que hemos leído. Y no solamente es un fracaso, sino que se incorpora un nuevo elemento, y es que el enemigo no es aquel pueblo. ¿Quién es el enemigo? El corazón. Y empieza a haber un giro.
Lo que vamos a ver a continuación, en un pequeño salto, es todo esto que he explicado, o que he intentado explicar, en clave teológica, en clave de reino. Dios no ha cambiado, no es un Dios y es otro, que es lo que dicen algunos, que eso es lo que añade pues, a sus argumentos condenatorios del anterior. No ha cambiado. Está educando. Sencillamente eso. Lo que ocurre es que ha empezado en el punto en el que se encontraban ellos. Yo aquí haría un parón y les preguntaría si tuviera un auditorio, ¿y tú qué harías? Yo lo que no haría, que no me digas lo que no harías. ¿Tú qué harías? Es que no se puede hacer. ¿Tú qué harías? Paz y amor. A ver, ¿tú qué harías? Lo que no, ya ves, ya está. Yo ya sé que no tienen nada que aportar. Con el no, yo no haría. Entonces, ¿cuál es el cambio que ha ido introduciendo en el punto en el que nos encontramos ya el recorrido histórico, en el devenir de Dios? De la fuerza al derecho, del clan a la comunidad, del botín a la justicia, del Dios tribal al Dios de todos, al Dios universal. Dios toleró lo que después corrigió. Porque es que el ser humano ese no podía ser tratado de otra manera, enseñado, mejor dicho, no había otra forma. Y la culminación, a partir de aquí, está en la figura, y eso representa, no el final, pero sí el final de este proceso pedagógico, eso que vemos ahí. Cristo es la culminación. Entonces, querida Iglesia, con la aparición de Cristo, aparece, lo hemos mencionado antes, estamos ya en el final, gracias a Dios. Aparece una frasecita, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No está diciendo todo lo anterior estaba mal. Está indicando una continuidad pedagógica. Fue dicho, ahora yo os digo, y va corrigiendo, y va matizando, y va en esa línea pedagógica que hemos visto del Dios que decimos del Antiguo Testamento. El enemigo deja de ser eliminado y pasa a ser amado. La victoria deja de ser militar y se convierte en una victoria pascual. Y la cruz se convierte en una mutación con respecto a la lógica de la violencia del Antiguo Testamento. Entonces la conclusión es que el Antiguo Testamento no es o no presenta un Dios violento. Las apariencias lo dicen, con que hay un dicho que dice que las apariencias engañan. Las apariencias dicen muchas cosas. Las apariencias dicen... Esto lo aporto yo, la historia de un Dios paciente, con una paciencia que necesita unas tragaderas. Así que, querida Iglesia, el presentismo juzga. La fe ayuda a comprender. La acción reactiva, reaccionar, ofusca. La escucha discierne, nos permite discernir. Y ya diría para todos, tanto creyentes como para no creyentes, antes de sanar la teología y antes de sanar a Dios, lo que tenemos es que sanar nuestra herida o nuestros prejuicios o nuestro conocimiento, porque si eso está equivocado, olvídate de que la conclusión esté acertada. Entonces, el final del proceso sintetizado, no sistematizado, sintetizado, es este. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Vamos bien o no? Antes
A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguno no quería caldo, 3 tazas. Lucas 6. Pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Aquí yo siempre se me va la olla en la misma cosa. Cada vez que se muere alguien y oigo, me voy a caer aquí. Sí, era bueno con sus amigos. Digo, hombre, di algo más. Ah, ¿cómo sería entonces con sus... Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también el resto de la gente los ama. Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los demás hacen lo mismo. Entonces, después de atravesar todos estos textos, querida Iglesia, que nos han dolido, o nos han podido doler, por lo menos, después de asomarnos a una humanidad áspera que estaba por civilizar, violenta, lo ideal es que levantemos la mirada a todo el panorama que hoy nos haya podido transmitir el Señor, y probablemente muchos de nosotros sabremos que Dios no disfruta de la violencia. Lo que pasa es que no tuvo reparos ni miedo a mancharse las manos con eso que tuvo que hacer, que bajó, que descendió, que entró en la historia. No podía haber sido de otra manera. Es un Dios, como decimos tantas veces, que se metió en el fango para sacarnos del fango. Y ahí, ese fango primitivo que éramos nosotros, que eran todas esas personas, las guerras, ese era el fango, la violencia, las crueldades, la venganza, el miedo, Dios empezó a hacerlos cambiar poco a poco, soportando esas brutalidades, aunque algunos quieran insistir en verlo participando activamente y de corazón en esas brutalidades, frenando lo que iba pudiendo frenar y educando el corazón poco a poco, y el poco a poco, para los que somos impacientes en que hay cosas que no nos llegan de parte de Dios, el poco a poco es a través de generaciones, no de hoy a mañana ni de hoy al curso académico que viene. Y entonces, el cierre. Cuando la humanidad ya no pudo avanzar más, cuando esa pedagogía de la comunicación de esos valores, obedecer la ley, etcétera, etcétera, cuando eso, según Dios, llegó a su límite y Él sabe que ya habían evolucionado, el ser humano había evolucionado, y su pueblo, pero ya desde esa estrategia no podía avanzar más, entonces Él dice, ahora voy yo en persona, en la figura de Cristo. Y donde antes se mataba, Él se deja matar. Y donde antes se vencía, Él perdona. Y donde antes se odiaba al enemigo, Cristo lo abraza. Así que la cruz no es que se le escapó el control, ni es un accidente tampoco. Es el final lógico, donde todo acaba como empezó, pero toda la violencia la absorbe Cristo. Así que cada cual tiene que elegir lo que crea que debe de elegir, pero no adoramos a un Dios violento. Adoramos a un Dios paciente que creyó en la posibilidad de transformar ese no. Ese corazón. Y ante eso, querida Iglesia, solo cabe una cosa: contemplación, silencio y adoración. Dios no se avergonzó del fango en el que se tuvo que meter. ¿Por qué no vamos a confiarle hoy en día nuestro propio fango que aún podamos arrastrar? Yo sí que pienso hacerlo. No sé nada nuevo que no creyera antes de no de la predicación, sino del análisis y del estudio. Pero lo he sistematizado de una manera y le doy gracias a Dios, porque lo que me hace pensar es,
Señor, lo que tuviste que hacer. Y yo creía que lo que tuviste que hacer tenía que ver con el descenso de Filipenses 2 a la cruz. Y este descenso. Y le agradezco a Dios la herramienta, porque hay gente que despotrica con odio, pero hay gente que despotrica porque quisiera comprender. Y estas cosas, las cosas complejas, solamente los populistas te las resuelven con respuestas simples. Oramos y el ministerio de alabanza está por ahí. Señor, es muy corto y es muy sencillo después de todo este tiempo. Yo te doy las gracias por la cuestión intelectual resuelta después de 40 años, no la cuestión de fe. Te doy gracias por la herramienta, si puede servir para que otros que buscan con llanto, porque si no hay respuesta se puede buscar con llanto y desconcierto, la podamos usar. Gracias por lo que nos has traído. Gracias, papá. El Dios de paz guardará nuestros corazones y los guarda, protegerá, vigilará. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mucho que aprender, mucho que llevar a cabo, ¿sí?